Frente Radiosa. El conflicto no es karma, es democracia. Complicamos la discusión. Hablamos de política. Radio Pichincha. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes con todos y con todas. Bienvenidos nuevamente a Frente Radiosa, un espacio que, como lo decimos semana tras semana, está comprometido con debatir y sobre todo agitar la política. Yo soy Isabel Díaz y esta tarde los voy a acompañar en la conducción junto a Yura Serrano. ¿Qué tal, Yura? ¿Cómo estás? Creo que tenemos problemas de conexión, pero bueno, mientras tanto continúo. Aprovecho para recordarles que estamos en vivo a través del dial de Radio Pichincha, 95.3 FM y 94.5 para el noroccidente de la provincia, así como también para Santo Domingo y para parte de las provincias de Esmeraldas y Manabí. Esta es una coproducción del Foro de los Comunes y de Registro Aurora. Pueden seguirnos siempre en nuestras redes sociales. Estamos como Frente Radiosa en Facebook, el antiguo Twitter, Instagram, etcétera. Como siempre, también hacemos llegar nuestro agradecimiento a Lineadura, medio de comunicación digital ubicado en New Jersey, quienes retransmiten este espacio radial para la comunidad migrante en Estados Unidos. Agradecemos y saludamos también a la coordinación técnica desde los estudios centrales y a todo el equipo de producción del programa. Esta tarde, en un interesantísimo panel, conversaremos sobre la coyuntura política nacional. Nos preguntamos cómo se hace política en toque de queda. Para ello está ya con nosotros Jacobo García, analista político, y en breve se une César Febres Cordero también a la transmisión. ¿Qué tal, Yura? ¿Cómo estás? Hola, Isabel. Siempre un gusto poder facilitar y habilitar la discusión y el análisis político desde Frente Radiosa a través de Radio Pichincha. Agradecemos a nuestros oyentes y sin más arrancamos este programa en el que hemos puesto la atención y en el que buscamos resolver esta inquietud de arranque que nos planteamos en relación a las condiciones que atraviesa el país en términos políticos, cómo poder caracterizar el momento actual. Jacobo, quisiéramos preguntarte de partida cómo digamos, caracterizar finalmente este momento. ¿Es una coyuntura de transición como se lo pensaba inicialmente? Con el arranque del gobierno hace poco más de 2 meses y de este acuerdo manifiesto en el legislativo, en las fuerzas del legislativo, entre la principal fuerza de oposición, la Revolución Ciudadana, entre el Partido Social Cristiano y la bancada alineada con el movimiento del presidente, parecía que, digamos, se empezaba a consolidar una suerte de nueva gobernabilidad. Sin embargo, este es un acuerdo de largo aliento, es un ganar-ganar para las distintas fuerzas que de partida se reconocieron en este acuerdo. Han facilitado una suerte de ajuste económico en un contexto de contracción democrática en el país. ¿Cómo podemos marcar este primer bosquejo de la situación del país? Jacobo, bienvenido. Muy buenas tardes. Sí me oyen bien, ¿verdad? Bastante bien, sí. Ya, chévere. Gracias, querido Yura, querida Isa. Un gusto estar ahí con ustedes y un saludo a los oyentes del programa. A ver, iba a decir la de siempre, ¿no? La de perogrullo. Estamos en un momento inédito en Ecuador y complejo. Sí, me dirán, pero eso siempre es así. Pues puede ser, pero ¿por qué creo que es un momento inédito? Porque hay que recordar de dónde venimos, ¿no? Es decir, venimos de una muerte cruzada. Más allá del término, lo que quiero decir es que venimos de un conflicto político, de una decepción grandísima con lo que fue el gobierno de Lasso, y un conflicto político en el que no era solo, digamos, el gobierno de Lasso, sino que en el imaginario general era un conflicto, entre otros, entre la Asamblea y el Ejecutivo. Y en este marco, más otras cosas que pasaron por ahí, gana Noboa. Y gana Noboa para gobernar un año. Y es que esto no lo podemos, creo yo, dejar de lado, porque esto es lo sui generis, pero además esto es lo que va a determinar en buena parte lo que va a pasar dentro de un año en las urnas otra vez, amigos y amigas. ¿Por qué?
pongo una hipótesis aquí, porque creo que si sumamos la desafección política arrastrada, la expectativa de cambio que más o menos la gente buscó con Noboa y que ha superado en este primer órdago, y entonces esta fatiga electoral de ir a las urnas y a las urnas y a las urnas y tener que juzgar a Noboa por un año de gobierno en comparación a Lasso y Moreno, ¿verdad? Y no durante 4 años, creo que esto hace que las condiciones para reelegirse Noboa son diferentes a que si fuera otro contexto. Y termino la idea diciendo que, por lo tanto, todo lo que pasa en el legislativo, los acuerdos o no acuerdos, yo lo que creo es que Noboa ahora mismo lleva el timón. Y es donde él el que está enfocando la agenda, las acciones. Y en el legislativo creo que ahora les conviene más o menos a todos estar más o menos unidos. Hay un clima de unión, de consenso nacional por lo que llevamos arrastrando, pero conforme avance el calendario preelectoral, pues habrá que diferenciarse. Y ahí es donde Noboa va a poner la agenda, va a poner la discusión de continuidad, va a meter a todos en el pasado, y aquí es donde las fuerzas políticas tienen que saber muy bien cuál va a ser su discurso, porque ya no vale hablar solo ni del pasado, ni de aquello, ni del otro. Noboa va a establecer los términos del debate y va a decir, ¿seguimos por este cambio o volvemos al pasado? Así que dejo aquí más o menos la primera idea y vamos comentando. Gracias, Jacobo. César, bienvenido. La pregunta de partida que hacíamos en este programa el día de hoy es cómo caracterizar la situación política, sobre todo de este momento que atraviesa el país, considerando que el gobierno de Noboa no cumple aún los primeros 100 días y en donde parecería, por un lado, tener controlada la situación del legislativo con el resto de fuerzas políticas, mientras por el otro lado, digamos, desarrolla y despliega una estrategia de concentración de fuerza para, obviamente, tomar medidas económicas alineadas a su proyecto político. Y parecería que cuando se conjugan ambas, pasa sin ninguna dificultad justamente esto, que va consolidando de alguna manera consignas de su proyecto de gobierno. Ahora, ¿cuál es la base de sustentación de ese gobierno? ¿Cómo caracterizamos este arranque del mandato de Noboa que en poquito, como decía Jacobo, ya estará calentando motores para la coyuntura electoral que se avecina? Bienvenido. Muchas gracias, Yura. Un gusto poder compartir este espacio, sobre todo también con Jacobo, que está aquí en el panel. Yo lo sigo bastante, una gran persona, realmente. Y por supuesto, estar aquí también con su directa audiencia. Un saludo también a Isabel. Este es un gobierno que ha demostrado proactividad, ¿ya? Vitalidad, que contrastado al anterior, le ha hecho tener resultados en la seguridad, porque tenemos un contexto en el que por primera vez en años, en esta crisis profunda de la seguridad, salen las Fuerzas Armadas a las calles y la gente percibe que hay una cierta mejoría. ¿Cómo lo logra? Parece que con este decreto 111, si no mal de recuerdo, el conflicto armado interno, que lo podemos cuestionar por muchas razones, pero eso logra que las Fuerzas Armadas sientan que pueden salir a las calles. Aunque ya existía hace tiempo una ley del uso legítimo de la fuerza que le facultaba entrar a las cárceles en estado de excepción, que le facultaba hacer el uso de la fuerza en las calles con la policía en estado de excepción, pero por alguna razón no lo percibían así, no se sentían respaldados por el Estado y Lasso nunca consiguió sacarlos. ¿Por qué? Porque no quiso, porque no podía, tema para otra discusión. Ahora, este es un éxito limitado. ¿Hasta cuándo estas bandas, estas estructuras delictivas van a aguantar el golpe? ¿Cuándo se acaba también el tiempo para las Fuerzas Armadas en las calles? Son 90 días con la extensión del estado de excepción. La Corte Constitucional ha demostrado ya que no te va a permitir invocarlos ad infinitum. Tienes una pregunta en la consulta, que es un tema también interesante de abordar, donde por un pedido del COSEPE pueden ir 180 días a las calles, 30 días más de extensión, por la reforma parcial, a la Constitución que había pasado por la Asamblea. Muy bien, pero el hecho es que no va a ser para siempre. Entonces, es una victoria
¿verdad?, que se puede desvanecer pronto. A Noboa le conviene que este va a ser un fin de periodo corto cuando mira de cara a la reelección, pero todavía hay la posibilidad para mí, hay que observar de cerca, que las cosas se le vayan de las manos por estos tiempos que pone la ley y también por las reacciones que todavía no entendemos muy bien cómo se pueden dar de las bandas delictivas, ¿no? Puede dejar de ser candidato o el presidente de la seguridad tan rápido como se convirtió en ese presidente que domina la esfera o el tema de la seguridad en el discurso, que es algo dominante, pero no es, digamos, lo único. Ya a mediano plazo puede empezar a ocurrir en lo que podría pasar con Bukele, que es bueno, se ve una notoria y sostenible mejoría en el tema de la seguridad. La siguiente preocupación es la económica. Pero yo creo que todavía estamos lejos para, digamos, pensar que hemos controlado este tema imperante de la seguridad. Entonces siento que es un gobierno que se favorece por eso, pero de ahí en todo lo demás, para no extenderme mucho, ha demostrado malas señales, demorarse muchísimo en llenar los puestos del gabinete, ¿ya? En algunos casos para gobernadores, aparte de demorarse, decisiones en las que recula rápidamente. En el caso de Los Ríos casi pone un hombre prontuariado por chocar un vehículo de policía y caerle a golpes al policía que salió en estado etílico de una cárcel. O sea, el decreto estaba firmado. Esos errores sí son preocupantes de verlos. Lo que ha pasado ahorita con el swap de armas con Estados Unidos que terminó reculando, aun cuando su ministro de Agricultura es un gran exportador a Rusia, o sea, y podía irme de largo. O las primeras preguntas que presentó para la consulta, cosas redundantes, cosas ya existentes. Entonces, hay bastantes señales de errores preocupantes, pero ha demostrado proactividad, ha logrado entrar en esa palabra, digamos, usada con frecuencia en estos años, la sinergia, armar una sinergia con los altos mandos de las Fuerzas Armadas y los ha sacado a las calles. Pero vamos a ver hasta cuándo dura eso, hasta cuándo le llega el efecto de eso. Gracias, César, por esta primera intervención. Creo que es fundamental esto que tú sitúas. Tiene éxito, nadie lo puede negar, se evidencia en las cifras de apoyo popular que tiene, pero la pregunta ahí es, ¿cuán sostenible es ese apoyo popular frente al gobierno que vemos hoy por hoy? Y con eso quisiera regresar contigo, Jacobo, y preguntarte al respecto. ¿Cómo lees tú las cifras de apoyo al gobierno? ¿Qué tanta profundidad les podemos dar cuando, como tú mismo lo has dicho, estamos en un periodo inédito en el que todavía es complejo leer por dónde va el gobierno de Noboa? Y quizás conectando también preguntarte, ¿todo el apoyo popular se vierte específicamente en su figura o qué tanto ha tenido que ver su primer acercamiento con el Partido Social Cristiano, con la propia Revolución Ciudadana, cuando en este primer momento en la Asamblea Nacional sobre todo hablaban de gobernabilidad? Jacobo. A ver, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho César, que le mando un saludo, por cierto, en el sentido de que para entender la popularidad actual, por más que otra vez de perogrullo, ¿no? En este país, hoy estás aquí, en un mes o dos pueden venir los alienígenas, ¿no? Pero en el clima actual, la popularidad de Noboa, creo que hay que entenderla porque viene de, vamos a decirlo así, de ganar de sorpresa, ¿verdad? Encarnando esta fractura de lo nuevo y lo viejo, que podemos discutir hasta qué punto sí, hasta qué punto no, pero hablo desde el imaginario de cambio que la gente buscó con él y lo que él ha demostrado en este tiempo. Es decir, lo que ha demostrado, como ha dicho César, es contraste. Para mí lo resumiría en la palabra contraste. Es decir, caramba, si hemos venido de años diciéndonos que no se puede entrar a las cárceles, que necesitamos una consulta para que los militares salgan a no sé dónde, que las bandas son muy poderosas, y llega Noboa y con un decreto establece el campo de batalla, ¿verdad? Los términos del debate, las etiquetas, y en 2 o 3 días ves a los militares haciendo cosas que no hicieron en 6 años. ¿Que con esto se terminan los problemas de seguridad y de las bandas? No, es lo que ha dicho César, pero digamos que pone en acción todo el escenario para decir, antes había unos presidentes inútiles, inactivos, incapaces, y aquí hay un tipo que por lo menos con esa vitalidad y con ese carácter suyo pragmático, ¿verdad? Tiene resultados. Ahora, la segunda pregunta, ¿hasta qué punto su figura
digamos, de puentes de entendimiento, ¿contribuye? Pues sí, contribuye porque, de nuevo, ¿de dónde venimos? Venimos de una crisis política, venimos de una muerte cruzada, venimos de un país paralizado en el relato popular por conflictos políticos. Podemos decir que si fue Lasso, que se fue contra todos, o fue la Asamblea. Hemos tenido un año de framing mediático de que la Asamblea está llena de vagos conspiradores, ¿no? Hemos visto durante todo el periodo electoral anterior un país sin gobierno, viniendo de otro país sin gobierno que era Moreno. Entonces, además del contraste en la vitalidad, en la acción y los resultados, termino diciendo que el otro contraste es: ven a un presidente que no odia como odiaban los otros, o que anteponían los odios políticos y los conflictos a los resultados del país. Noboa, y esto es discutible como todo, pero él desde el principio tendió un puente en la Asamblea, está logrando sacar todas o casi todas sus leyes, ¿no? Logró establecer una especie de acuerdo flotante, y cuando hay un escenario de shock, ¿verdad?, de ataque a la patria, como lo que vivimos durante el mes de enero, pues el sentimiento de la gente es de unión, 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 todo para derrotar al enemigo, que son las bandas, el narcotráfico y lo que sabemos. Entonces, creo que simplemente ha estado a la altura de las circunstancias, y venimos, insisto, del señor Lasso, del señor Moreno, que no sé si puede haber peores presidentes que ellos. Entonces, aquí está el interrogante. ¿Esto es sostenible? Pues depende hasta cuándo le llega la credibilidad de su relato y los resultados que la gente va a exigir. Y termino con esto. Uno de los problemas, pues, es la economía. Es decir, bueno, chévere la seguridad, no va a resolver todo, pero ha dado pasos, vale, ya, te lo compramos. Pero, ¿qué pasa con la economía? O sea, estamos hablando de que hay servidores públicos que han tenido problemas para recibir dinero, GATS a los que les adeudan dinero. Aunque nos hablan ahora de que han creado empleos y todo esto, creo que ahí hay que ver. Además, necesita un músculo de sostenimiento financiero internacional y otras cosas. Así que yo creo que ha superado el primer órdago, hablando en términos de MUS, de juego de cartas español, pero van a venir más. Y dependiendo de cómo los afronte, veremos si es sostenible. Y ahora sí termino. Está el tema de la consulta popular, que quieras o no, es arriesgado porque va a agotar una vida, como si esto fuera un videojuego. Es decir, si tiene ahora este capital, pero es una especie de bomba de humo, más que algo súper sostenible, pues el ir a las urnas ya te va a quitar esa especie de ganas de ratificarlo dentro de un año si no hay resultados. Así que creo que lo he dicho todo y nada a la vez, pero así de incierto es esto, amigos y amigas. Creo que hay que ir viendo cada mes qué pasa, ¿no? Y quizás sobre eso hay que seguir dialogando más adelante, justamente por la idea de que la consulta finalmente lo que le da a Noboa es una plataforma para pre-campaña, pero luego también preguntarnos qué tan efectivo le va a resultar, ¿no? Y sobre eso regresar contigo, César, le preguntábamos, o bueno, ya a Jacobo le planteábamos esta pregunta sobre qué tanto la figura de Noboa, pero sin perder de vista el acuerdo de gobernabilidad que en un inicio tuvo tanto con el Partido Social Cristiano como con la Revolución Ciudadana al interior de la Asamblea Nacional. ¿Cómo lees tú ese primer momento, ese acuerdo, ese discurso de posición de Noboa cuando hablaba de que él no es anti nada? Y desde aquel momento hasta hoy, que parece que ha pasado mucho, pero apenas son unos meses, ¿cómo ha cambiado, no? ¿De qué manera le marca la cancha también la propia fiscal con Metástasis, la crisis de seguridad que vive el país, etcétera? Tu lectura al respecto, por favor. Yo creo que es un presidente que entendió por los tiempos de la campaña y los sucesos extraordinarios de la campaña que hay una demanda popular de la unidad. Y yo creo que quizá, y esto debería que analizarlo con más profundidad, los otros partidos, el PSC y la Revolución Ciudadana, entendieron que ser opositor contra un gobierno, incluso si es impopular, también puede ser costoso. Vimos, por ejemplo, la interpelación en el juicio contra Lasso, los comentarios de los espacios de análisis y de los espacios de redes sociales negativos, o sea, las intervenciones de la gran parte de los asambleístas. Uno de los interpelantes perdió las elecciones en su provincia y ahora está de viceministro de gobierno. Pero vamos, no es una garantía de popularidad ser opositor, incluso contra un gobierno impopular. Ahora Noboa se ha vuelto popular en parte por los sucesos de estas últimas semanas, el tema de la seguridad, pues aún peor, ¿no?
Entonces puede ser que en el PSC y la RC haya entendido eso. Y por el lado de Noboa, él ha visto, ¿verdad?, que él se vio favorecido, parece, por su discurso del primer debate, donde resaltaba que él no fue atacado ni atacó, y fue construyendo parte de su discurso desde eso hasta llegar al presidente que no es de los antis, ¿no? De esa necesidad que ha encontrado quizá. También hay la apertura del propio Noboa. O sea, Daniel Noboa ha demostrado una cierta solvencia política que Guillermo Lasso no tenía. Porque Guillermo Lasso en un principio tuvo un pacto con la Revolución Ciudadana y el PSC y se cayó. Luego tuvo un pacto con Pachacutic y la Izquierda Democrática y también se convirtió en nada. En parte hay muchas razones y muchas son factores internos de esos movimientos, pero en parte porque Guillermo Lasso nunca les dio nada. Y aquí podemos hacer un contraste. Cuando Lasso hizo su reforma tributaria, pudiendo haber intentado aceptar modificaciones que hagan que Pachacutic y la Izquierda Democrática le digan, bueno, te vamos a dar el voto, para que ellos puedan regresar hacia sus bases y decir, miren, le saqué al presidente estos cambios, protegí al trabajador, protegí a la clase media con estos cambios a la reforma, nos conviene estar aliados con él porque lo podemos hacer redirigirse. Lasso fue por el Ministerio de la Ley con la misteriosa abstención de otro movimiento y pasó el proyecto que quería el FMI. Ahora Daniel Noboa también usó subterfugios porque a mí no me van a convencer de que no fue con digamos, trampas el tema del IVA. Pero ojo, el proyecto que salió aprobado salió con importantes cambios en la contribución a la banca, la contribución de las sociedades, de las empresas, que son ideas que le permiten a la RC decir, lo hice retroceder al presidente, lo hice negociar, porque esa es incluso el PSC que igual se lava las manos de todo. Pero eso es una democracia funcional y Noboa se ha demostrado presto a eso. Así que también eso hay que reconocerle a Noboa, no todo es suerte, no todo es dinamismo puro, también tiene que haber un poco de seso ahí para poder sentarse a negociar. Entonces no lo han hecho de la mejor manera para la democracia y de hecho en el futuro, si la asamblea empieza a funcionar mal, le puede salir caro porque le puede empezar a montar la idea de que se ha vuelto parte de la vieja política de los pactos, pero por ahora le ha permitido tener un gobierno sostenible, digamos, ¿no? Un gobierno medianamente racional, que no lo vimos en el anterior periodo o en la primera parte de este periodo. César, antes de irnos a la pausa que tenemos justo a las 18:30, quisiera retomar una idea de lo que planteas para repreguntarte, y es, has hablado de la solvencia política que ha tenido Noboa durante este tiempo para sortear, y no solo sortear, sino hasta acumular políticamente. Plantea, y parecería sigue la misma ruta de Lasso en un periodo en el que se sentía además seguro y con confianza política de plantear la consulta popular como para legitimar o validar esa acumulación de este periodo, con dos cuestiones que parecen claves. Uno, un conjunto de preguntas gancho, digámoslo así, en el conjunto de la coyuntura que atravesamos, todas las de seguridad o de la consulta popular formalmente pueden y deberían ser tratadas por el órgano legislativo, sin embargo van a ser sometidas a consulta popular. Las de referéndum implican quizá el fondo de la consulta popular en Lasso, que tiene que ver, en Noboa, que tiene que ver, uno, reforma laboral, y dos, el tema de arbitraje internacional. Es un doble movimiento de incorporar su visión de régimen de acumulación, de modelo económico para sortear el tiempo que se viene, o es anticipar y agotar esa gasolina que el año se le puede hacer largo para Noboa en este momento. Bueno, esta es una consulta que yo creo que le ha salido al final, con todos los accidentes, con el misterio de qué va a decidir, es más que accidentes y errores. Y lo accidental para ellos puede ser el misterio de qué va a decidir la Corte Constitucional. Bueno, termina con este paquetito, se junta con la reforma parcial, para el tema de las Fuerzas Armadas, 11 preguntas. Principalmente concentrada en la seguridad, le permite a Noboa centrarse en eso, y aquí nada es seguro en este país, en ninguna parte es peor en el Ecuador, entonces no puedo afirmar que va a ganar, pero parece que tiene las de ganar, ¿ya? Pero como también tiene estos temas económicos, le permites a la Revolución Ciudadana decir, bueno, debo hacer oposición,
Y voy a escoger justamente el tema de la reforma laboral y el arbitraje para decir, hay una maña en esta consulta, ¿ya? Pero sin ser una oposición demasiado intensa, porque de nuevo, hubo un momento donde el país demanda unidad y con la carga del tema de seguridad, no sería conveniente, creo, para ningún movimiento irse con todo a pelear contra Novoa en esta consulta y decir vote todo. No, te permite hacer una oposición de tomar distancia de cada una elección que se viene en un año. Les permite a todos, a Novoa, construir sus bases, ¿verdad? Construir ADN de verdad. Él está buscando ya su propio capital político, ya su propia estructura, y le permite también, si son inteligentes para mí, al correísmo y el PSC, mira, saca la banderita del, en esto sí apoyo, en esto no apoyo, jiji, guiño, guiño, lo que están haciendo es recorrer el país para reorganizarse y prepararse a lo que se viene. O sea, este es el calentamiento antes de las elecciones para mí. Y las preguntas económicas permiten marcar distancias también parte de las de seguridad, porque si se aprueban reformas de COIP ahora en la Asamblea, podrán decir quedan redundantes esas preguntas, son una pérdida de tiempo. Puedes marcar distancia sin volverte loco y hacer oposición tan fuerte como se le hiciste a Lazo. Por eso que el PSC dice puede quedar redundante parte de lo del COIP, aumento de penas, etcétera, pero apoyamos el tema de la extradición. Y yendo a lo más concreto de tu pregunta, que era, bueno, aquí está metiendo su agenda de derechas, por supuesto que sí. Es un hombre de derechas, es un hombre empresario, tiene una visión del crecimiento y el desarrollo económico distinto al de otros, el distinto al de muchos quizás, pero no hay nada de raro que quiera meter su agenda ahí. Y le ha salido bonito que lo pueda hacer empaquetado en el tema de la seguridad. Y en un país, digamos, más racional, lo que yo digo que los partidos pueden usar para aprovecharse debería ser la postura sana del votante. Pregunta por pregunta, esto me parece bien, esto me parece no, esto no me convence, igual voto no, y así. Gracias, gracias César. Volveremos con más y le preguntaremos a Jacobo ahora que volvemos de la pausa sobre este tema. Seguimos con más de Frente Radiosa atrás del corte. Volvemos con más de Frente Radiosa. Agradecemos a toda la audiencia que nos sigue por la 95.3 FM en la provincia de Pichincha. Recordamos que también llegamos a través de la vía virtual y digital por nuestras distintas plataformas en las redes sociales. Discutimos en este momento sobre la coyuntura política del país. Terminamos de caracterizar este momento del gobierno de Noboa y empezamos además a esbozar alguna lectura en relación a lo que se viene en términos de la consulta popular, el destino de esta relación virtuosa, entre comillas, entre el legislativo y ejecutivo, y evidentemente el escenario de las elecciones generales del 25. Jacobo, para no quedarnos con el tema de la consulta popular, que es quizás siempre un análisis sobre todo de contexto más que de el propio contenido que pueda implicar este llamado a las urnas. Salimos de una coyuntura, o más bien decimos, no salimos de una suerte de seguidilla de elecciones y de convocatoria a la ciudadanía a las urnas. Solo el año anterior se eligieron gobiernos seccionales, votamos también la consulta popular, que sorpresivamente perdió el gobierno de Lazo. Tuvimos la primera vuelta de las generales anticipadas y su segunda vuelta también. Y ahora a los pocos meses volvemos a las urnas. ¿Qué relación tiene esto con tu criterio inicial de desafección de la ciudadanía hacia las condiciones políticas y democráticas del país, su relación con la situación de violencia y con las condiciones económicas que estamos atravesando? Ahora, ese podría ser el culmen de su tarea de acumulación en este momento ante un año electoral que, digámoslo así, las condiciones materiales en la gente no parecen sencillas para un año que se le puede hacer bastante largo a Noboa hasta la próxima general, ¿no? ¿Cuál es tu lectura? ¿De qué debería venir acompañada para Noboa una posible victoria en la consulta popular? Bueno, yo creo que su primer objetivo, y ahí voy a insistir, y creo que lo mencionaba en su momento como una intención del presidente Isabel, era formar, digamos, su estructura política de verdad, ¿verdad? Eso es una cosa que la puede hacer durante la campaña, en el territorio recorriendo, con la excusa de la campaña, pero también es algo que puede partir de eso, porque
tú cuando construyes estructuras buscas no solamente captar votantes, sino reclutar cuadros, reclutar dirigentes, y cuando no solamente eres un presidente popular, sino un presidente que demuestra que puede ganar ya elecciones otra vez, ¿verdad? Ahí puedes darle una señal a esos dirigentes que siempre están buscando a dónde arrimarse, actúan como rémoras, muchas dirigencias locales. Bueno, ahora Noboa se puede vender diciendo gané la consulta, yo puedo hacer que ustedes y yo ganemos bastante en las siguientes elecciones generales, ¿no? Entonces, eso es una cosa, en eso construye también capital político. ¿Qué más se puede venir con un presidente con ese músculo de haber ganado la consulta? Y en medidas económicas, no lo sé. No sé si eso lo envalentone para buscar cosas impopulares en la Asamblea nuevamente, o quizá lo haga concentrarse en el trabajo de la campaña, que lo alejaría de medidas económicas controversiales y esperaría a meter su bancada y ya reelegido. Yo creo que sería lo más racional meterse a una agenda mucho más controversial, que pueda generar reacciones duras. Hay que recordar igual que más allá de lo que sea la visión económica de Noboa o los intereses fácticos de Noboa y su gente, hay un tercer factor, y es que el Estado ecuatoriano, coinciden muchos analistas, está con un grave problema financiero. Y quizá eso lo empuje con el tema del IVA a tomar ciertas medidas que pueden ser impopulares, incluso en un año electoral. Hay distintas soluciones, por supuesto. Una de esas puede ser, como se insiste desde la izquierda, para decir no somos más impuestos o no tomemos ciertas medidas de austeridad, es cobremos la deuda que hay con el SRI. Pero esa deuda en firme es de 16.000 millones. Entonces, también hay ese factor, ¿verdad? De que hay, creo que indiscutiblemente, un problema fiscal, que todos reconocen, financiero en el Ecuador, que Noboa va a ser como derechista cercano a sectores económicos que quizá lo ven desde un punto de vista un poquito más crítico, alarmista, y eso lo puede empujar a tomar ciertas medidas. Pero yo creería que él esperaría a la reelección y a tener su propia bancada fiel para poder ir más lejos con el plan económico. Gracias, César. En lo que vuelve Jacobo, quisiera seguir conversando contigo. Tú ya has mencionado algo sobre esto de que los otros podrían hacer una oposición inteligente, saber leer el momento y desde ahí consultarte. A ver, luego del gobierno de Lasso y de que el propio Partido Social Cristiano estuvo en la papeleta junto a Lasso, uno podría pensar que la derecha como tal quedó bastante desacreditada. Sin embargo, ahora en el gobierno de Noboa vemos que varias de las premisas de las propuestas de la derecha están tomando forma e incluso podríamos llegar a hablar de temas como el trabajo por horas, por ejemplo. Entonces, desde ahí consultarte, en tu opinión, ¿el Partido Social Cristiano, las derechas, han encontrado en este gobierno la vía para sobrevivir e incluso incidir? ¿O por el contrario, como tú bien decías ahora o dejabas entrever, podrían terminar licuándose frente a una nueva figura como Noboa, en el que estas dirigencias podrían comenzar a arrimarse y más bien ver en esta nueva figura a aquella que va a direccionar los caminos de las derechas, por así decirlo? Tu micrófono. Creo que los partidos tradicionales de derecha deben tener mucho miedo ahora, o los ya existentes antes de Novoa, porque digamos Creo no es muy tradicional, o lo que queda de Creo. Pero quiero regresar primero a lo que decía en otro espacio Mauro Andino. Señalaba, ojo, Noboa se ha vuelto el político que controla el discurso de la seguridad, que la gente lo identifica con el discurso de la seguridad, que como es el presidente de la República, marca la cancha en el tema de seguridad con más facilidad. Topic, el otro candidato que puede venir por la derecha, del PSC, era monotemático casi, y lo que ocupaba de la campaña era el asunto de la seguridad. Complicado panorama para el PSC y para el propio Topic, ¿ya? Guillermo Lasso o la estructura de Lasso, para que reviva, vaya que van a tener que hacer muchas cosas con un cambio de imagen, y más allá de lo que haga o no Noboa, ellos están en una grave situación, porque la gente sí, en la corta memoria aquí en este país, sí recuerda lo que pasó en el anterior gobierno, y sí recuerda a esas figuras de ministros que están ahí. Desde, o al hablar de derecha e izquierda hay que tener cuidado, porque uno podría decir, Noboa salvó a la derecha. A ver,
Derecha e izquierda para mí, como una categoría para describir las ideas, siempre está. Y mucha gente que jura que no tiene ideología. O gente que se jura de izquierda está más cerca de la derecha y viceversa. Pero hay que también entender que es un fenómeno complicado cuando es identitario. Yo creo que me puedo estar equivocando, puede ser en perfiles de opinión. Vi una vez una encuesta que decía que hay un segmento autodefinido de centro-derecha que vota por el correísmo. ¿Por qué? Porque el correísmo que me creó empleo, porque el correísmo, yo vi una economía sana en esa época, porque el Correa es un líder que pacifica y organiza el país. Entonces es un fenómeno raro y de remate hay mucha gente que hoy en día ya no le interesa verse como derechista o izquierdista, no le interesa si se ve el candidato de derecha o izquierda, los candidatos rehuyen a la idea de la derecha y la izquierda, que me parece nocivo, pero es la realidad. Entonces también hay que tener un poquito de cuidado porque es un tema demasiado complejo de abarcar, como un tema identitario, como un tema de cuadros partidistas y la manera en que se organizan los partidos, como un tema electorero, pero yo creo que no podríamos decir que no va simplemente salvo a la derecha. Sí diría que los otros políticos de derecha deberían poner por ahora las barbas en remojo, porque Noboa los puede estar desplazando. Gracias, César. Jacobo, le preguntaba a César justamente por la situación actual de las derechas, ¿no? Porque luego del gobierno de Lasso, pues pensábamos o parecía que la derecha iba a quedar desacreditada, pero en cambio ahora vemos que varias de sus propuestas están teniendo eco, incluso sobre todo con el discurso de la mano dura, la narrativa de guerra, etcétera. Entonces, más bien preguntarte sobre tu lectura específicamente en torno al Partido Social Cristiano, una posible candidatura de Topic, por ejemplo. ¿Tendría mejor rendimiento o más bien podría verse licuado ante el fortalecimiento de la figura de Noboa? Bueno, perdón que antes no sé qué pasó y se cayó todo. Sí me oyen, ¿no? Sí, ahora te escuchamos bien. A ver, el tema ideológico, claro, es que si fuéramos un país donde hubiera una gran fractura desde lo social hasta lo político, que atraviese el comportamiento electoral de la gente en torno a esas banderas o etiquetas ideológicas, izquierda y derecha, pues no hubieran pasado muchas cosas que sí han pasado. Y creo que esto no es solo un tema de la gente y lo que busca la gente en lo electoral, sino obedece también a las características del propio sistema de partidos y candidatos. Es decir, fíjense, si es que hablábamos hace poco, Yacu y Herbas, que fueron candidatos en 2021, volvieron a serlo en 2023 y por dos partidos diferentes. ¿Y qué pasa? ¿Que cambiaron de repente ideología o es que simplemente aquí la mayoría de candidatos y partidos usan los movimientos como vehículos electorales y van tejiendo un proyecto de cualquier manera y lo que les divide pues más bien es, claro que hay diferencias, ¿no? Claro que ustedes hablaban del régimen de acumulación, claro que hay diferencias en torno al rol del Estado, por ejemplo, ¿no? La inversión pública, las políticas sociales, pero no es la gran discusión. Y consecuencia de esto y causa de esto, yo por eso insisto siempre el tema de lo nuevo y lo viejo. Una forma de buscar cambio en una sociedad que no está muy ideologizada o que no se encasilla en esas etiquetas a la hora de buscar representación política, pues una forma de conectar con la política y en un clima antipolítico es justamente con esto, con algo difuso llamado lo nuevo, pero que no deja de ser alguien de una nueva generación, alguien que contrasta con los dos últimos presidentes, alguien que tiene un estilo diferente, ¿no? Entonces, la derecha, pues mira, fíjate la paradoja, en 2023 creo que se abrió ese espectro, se renovó y se abrió, es decir, tenías desde Noboa hasta Otto, hasta Villavicencio, hasta Topic, o sea, tenías ahí un espectro interesante, ¿no? De centro, centro-derecha, llámalo como quiera. Creo que Noboa les cambia la cancha a todos, porque, insisto, la próxima elección de febrero supongo que nos la va a plantear a modo de referéndum. ¿Quieren que continúe con los resultados que estamos viendo y el cambio o quieren volver a la politiquería y a la vieja política? Entonces, creo que no solo va a desplazar a algunos líderes de la derecha, sino también va a complicar el otro espectro, porque lo nuevo y lo viejo emana de todas las fuentes ideológicas. Y si Noboa tiene el 80% de aprobación, quiere decir que parte del 48% que votó por Luisa está aprobando su gestión. Entonces, los socialcristianos, yo como son unos maestros al final en esto de
estar metidos en el poder como sea. Yo creo que van a calcular cómo va Noboa. Hay cierta cercanía y se ve, hay ciertos puentes, ¿no? Vamos a hablar ya no solo a nivel de la Asamblea, sino incluso algunos cuadros gobernando, como el caso de Esteban Torres, ¿no? Entonces yo creo que los socialcristianos van a ver, como siempre hacen, van a ver si lo sueltan, no lo sueltan, van con él, podría haber una alianza, qué sé yo. Pero claro, los socialcristianos necesitan sí o sí un bloque fuerte en la Asamblea. Y eso, el tema ya es jodido, porque si no lo logras con candidato propio, ya tienes que ceder espacios de poder. Veamos, yo creo que el tema es que Noboa le medio vació a Topic. Es decir, mientras Topic era el imaginario que sobresalía al principio de esta crisis de seguridad, con los resultados Noboa ha ido apagando un poco la expectativa por Topic. ¿Quiere decir que esto está enterrado Topic para siempre? No, podría ser un candidato más o menos competitivo que arrastre un bloque en la Asamblea, pero insisto, el socialcristianismo, pues creo que se acomoda mucho a la coyuntura para mantener sus espacios de poder y gobernar desde la periferia. Entonces, veamos, yo creo que eso se va a ir viendo. Yo creo que Noboa también sabe que necesita a esa vieja política de alguna forma. Creo que es más inteligente que Lasso y Moreno, estamos de acuerdo. Pero vamos a ver hasta dónde llega ese juego. En cuanto, si baja la popularidad de Noboa, tengan clarísimo que ya todos se van a alejar del muerto y van a ir con candidato propio. Esto es así. Pero termino con esto. Es curioso que mientras que en 2023 se abrió ese espectro a la derecha, lo que ahora se abre en el calendario preelectoral es el otro espectro. Esto llamado progresismo, izquierda, correísmo, nacional popular, yo que sé, llámenlo como quieran. Y esto es inédito porque ya hay como dos precandidaturas, podemos decir, que no le han pedido permiso al correísmo o no han esperado a que el correísmo, al ser esa gran fuerza del otro lado, tome la iniciativa, sino que más bien se están tomando la iniciativa porque están poniendo una premisa que al correísmo le va a costar mucho desmentir, que es al correísmo no les da para ganar solos, porque ya venimos de 2021 y de 2023. Así que creo que eso obedece a que están buscando quién es el contradictor de Noboa y por dónde. Y termino con esto. Fruto de este desconcierto y cómo movió Noboa las coordenadas, pues vemos que todavía no aciertan muy bien a qué representar. Estos dos de la izquierda critican al correísmo, pero no, porque saben que lo necesitan, pero a la vez dicen que son algo diferente. Rabascal es una especie de centro moderado izquierda aglutinador y Granja es un Abdalá del siglo XXI, ¿verdad? Con este discurso de clase, de pueblo contra las oligarquías. Entonces, bueno, veamos. Yo creo que se está marcando todavía el tablero, pero todo dependerá de Noboa, de su resultado, de su agenda. Yo creo que la pelota está en su cancha y dependiendo de esto iremos viendo el reacomodo de las fuerzas y todo este despunte de candidaturas. Gracias, Jacobo. Nos vamos aproximando hacia el cierre del programa y quisiéramos tener con ambos al menos una intervención más. Contigo, César, quizás retomar algo que se ha puesto ya sobre la mesa y que tiene que ver en relación a, hemos caracterizado el momento de Noboa, hemos caracterizado de alguna manera quienes juegan con Noboa en este momento, al menos desde su lugar natural, que es la derecha en términos de análisis, evidentemente, sus socios naturales, como se ha planteado en relación al Partido Social Cristiano, esta facilidad que existe más bien entre lo nuevo que plantea Jacobo y lo viejo en términos digamos, de trayectoria, que es el Partido Social Cristiano. Parecería más o menos que las derechas lo tienen resuelto al día de hoy y al menos al inmediato, se presenten o no otras candidaturas. Parece ser la que está de alguna manera más complicada. Uno, porque se decía en un primer momento, no hay quien reivindique de manera exclusiva en este momento ser oposición a lo que plantea Noboa, que sigue siendo una causa de unidad nacional, ¿no es cierto? Y no hay un diferenciador en este momento que lo reivindique. Y dos, porque en términos electorales, que la Revolución Ciudadana parecía ser quien mejor y más claro tenía la ruta, al día de hoy es el que menos resuelto tiene la ecuación.
Esto omitiendo lo que puede pasar en un año en condiciones económicas agravadas para el país con lo que se viene, siempre jugando a la futurología con las próximas elecciones. ¿Qué puede jalar, qué hilo puede jalar el progresismo respecto a esta coyuntura como para habilitar una suerte también de contradicción y de acumulación política en este momento que sano le sería también a Noboa que exista una voz que de alguna manera le plante un matiz? ¿Cuál es tu lectura? No puedo dar una fórmula, digamos, de campaña ahorita. Creo que nadie lo puede hacer para la izquierda. Hay líneas de batalla, pero antes de eso, la izquierda tiene que estar preparada seriamente para que Noboa se reelija y sobrevivir a pesar de eso, ¿ya? Las estructuras que existen tienen que plantearse cómo continúo yo con una derrota más. ¿Cómo se lo planteo a mis propias estructuras que van a querer saltar, quizá desertar, y al votante, ¿ya? Segundo, igual pelear para ganar, pero para ganar tienes que observar, se puede desinflar en lo que falta para que empiece incluso la campaña, pero tienes estas dos figuras que mencionaba Jacobo, que son Rabascal y Granja, que les añadiré un poco más también mi opinión porque merece un análisis todavía complicado, y es que tienes, por ejemplo, este Rabascal y este Granja que están en las antípodas, me parece, del tema sociocultural, que es complicado dentro del correísmo. Rafael Correa es un hombre religioso con ciertas posturas sociales conservadoras. Las estructuras correístas tienen a gente como Andrés Arauz, que está mucho más por una línea progresista, más abierta, liberal, le podríamos decir, aunque no sea lo más adecuado, y así hay un montón de posiciones. Hay gente como Marcela Guiñada, que quizá ocupa un espacio más moderado, está Luisa González, que también está por el lado religioso, un poco más conservador, que también existen religiosos progresistas, hay de todo, y tú tienes ahora estas dos fuerzas, ¿verdad? A un Granja que te va a apelar en contra del populismo penal y el punitivismo y te va a hablar a favor probablemente del aborto y a favor de una política progresista, y vas a tener a un Rabascal vestido en suéter, con una voz afable, hablándote de cosas que a veces parecen, de hasta de la doctrina social de la iglesia. Digo, el Señor es más papista que el Papa. Entonces, no solamente que van el uno a una izquierda más fuerte y el otro a una izquierda más moderada, también en el ámbito sociocultural están en dos posturas que pueden ir, digamos, estirando al correísmo y complicarle la situación. Entonces, tiene que la izquierda también examinarse por dentro, y el correísmo, como hasta ahora la fuerza más importante de la izquierda, de largo, ¿verdad? Replantearse eso, ¿verdad? No es simplemente que aparecieron dos candidatos, es cómo esos candidatos se relacionan a mis contradicciones internas, a mis conflictos de tendencias. Finalmente, ¿qué líneas puedes combatir? Pues yo creo que hay que tener cuidado. Yo siempre diré, hay que conservar por la salud de la democracia, por lo que yo considero que es la verdad, digamos, un respeto a los principios ideológicos, así sean costosos mantenerlos, pero el correísmo tiene que tener, y la izquierda en general tiene que tener mucho cuidado. ¿Cómo hago esto en un escenario donde la gente quiere unidad? ¿Cómo hago oposición inteligente? Que si en la consulta es un poco delicado, en la general les va a ser más difícil. Lo más fácil, creo yo, es evitar la crítica en el tema de seguridad y plantear la alternativa en el tema económico, la otra realidad, ¿ya? Que eso para mí puede ser la manera de pensar, bueno, digamos que Noboa se reelige, digamos que Noboa realmente sigue siendo un presidente exitoso en la seguridad. Si realmente tiene éxito en la seguridad, puede empezar de nuevo a surgir la preponderancia del tema económico, y ahí el correísmo va a ser para muchos votantes la carta adecuada, la alternativa que el país espera. O sea, yo creo que ya es pensar en el 2025, pero realmente en el 2029, lo más inteligente. Gracias, César, por esta intervención de cierre. No es tampoco fácil pensar en la orilla del frente en esta coyuntura como se presenta. Jacobo, última intervención contigo. Los minutos de cierre de este programa hemos caracterizado a la fuerza de gobierno, a su bloque de poder, a sus aliados, donde la pista está quizá más clara. ¿Cómo pensar en la vereda del frente en términos sociales, políticos y también electorales? ¿Quién es el contradictor de este gobierno? ¿Quién puede llegar como contradictor a un escenario
electoral. Tienes la palabra. Sí, qué buena pregunta porque creo que aquí está la clave. Yo creo que con Moreno y Lasso era fácil. La consecuencia lógica, ¿verdad?, de su gobierno y su estilo de gobierno, sus contradictores iban a ser el movimiento indígena y el correísmo. Estamos claros. ¿Por qué? Porque algo que les une a los dos es la denuncia de una agenda neoliberal, impuesta de afuera, injusta, de agravio, de abandono de los sectores populares, y añado el tema incapacidad. Es decir, aunque la incapacidad no pueda ser un elemento muy ideológico, creo que estamos claros que para ser contradictor de Lasso o Moreno, una de las formas era la capacidad. Es decir, fueron tan incapaces, tan inútiles en los resultados, que por eso el correísmo, bajo su relato de antes estábamos mejor, hace ese contraste de capacidad, ¿verdad? Claro, ¿qué pasa? Que Noboa, que quieran o no, claro, ya no es Lasso y Moreno, ya no es esa harta incapacidad que vivíamos, sino que una de las razones por las que ganó es por el atributo de formado, capaz, ¿verdad?, que habla bonito y dice cosas con sentido. Y el otro tema es que él está teniendo cuidado en la agenda del agravio o de la injusticia. Es decir, pongamos el ejemplo del IVA, ¿no? Como al final va buscando siempre un punto medio, dice, bueno, entonces solo lo subimos aquí, pero a la banca también le vamos a poner esto. Es decir, él está tratando, dentro de su pragmatismo y su supervivencia, no irse tampoco a los extremos, por así decirlo, y a la par mostrar capacidad. Por lo tanto, ¿quién es el contradictor de Noboa? Creo que debería esperar a que se asiente el tablero y ver por dónde. Yo estoy de acuerdo con César que uno de los grandes ejes va a estar en lo económico, en dos sentidos. Uno, la capacidad, porque no nos olvidemos que Noboa, uno de sus puntos débiles es inexperiencia de la gestión pública, una falta de cuadros, de técnicos, de la burocracia, entendida ya en el sentido weberiano, ¿verdad? Que esto fue una de las razones que enterró a Lasso. Claro, la ventaja es que él tiene 1 año, no tiene 4, ¿verdad? Pero esto se puede ver en cualquier momento, y esto puede permitir que los contradictores entren por ahí. Pero la otra forma, ya lo de Granja es clarísimo. Granja, ¿por dónde está entrando a ser contradictor? Discurso de clase. Es decir, la fractura de clase absoluta. Que los ricachones que paguen primero sus impuestos, que a nosotros nos roban, que el pueblo, que los préstamos para estudiar. Entonces, ya tienes a Granja por la fractura de clase. Creo que veamos Isa. Fíjense Isa, cómo le cuesta también. Puta, ¿por dónde? ¿Aparezco, no aparezco? ¿Sigo con el pulso de la movilización social? ¿No? Es decir, creo que están esperando un poco. Y el problema del correísmo, y termino con esto, claro, el problema del correísmo no es solo que Noboa ya no es Lasso ni es Moreno, porque eso siempre les hacía estar vivos. Si Lasso y Moreno, que eran el cambio y enterraban a Correa, que era su contradictor, eran pésimos, pues la gente seguía teniendo ese modelo como alternativa. El problema ahora es que, vuelvo a lo mismo, esa ilusión de cambio que está generando Noboa puede hacer que la gente quiera enterrar esa vieja fractura de correísmo, conflicto y bla, 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 y súmele la última cosa y termino. El correísmo sigue sin resolver una gran ecuación que le tiene a día de hoy como le tiene, y es quién va a ser el candidato o candidata del correísmo, del proyecto de la Revolución Ciudadana, que pueda llevar esto a futuro. Y desde Moreno no dan con ello, o no logran convencer, o hay dudas, o se ve que no tienen la capacidad, o les ven marionetas de Correa. Es decir, al no resolver esa ecuación, pues también pierden esa capacidad de sobrevivir ahora en las nuevas coordenadas. Así que, en resumen, creo que hay que esperar para ver con claridad dónde van a estar los contradictores, pero bueno, como les adelanté, yo creo que en el tema capacidad, economía y clase social puede haber ahí algunos contradictores interesantes. Muchísimas gracias, Jacobo, César, por haberse dado cita esta tarde aquí en Frente Radiosa. Con esto cerramos el programa y nos vemos como siempre el próximo lunes a las 6 de la tarde. Hasta luego. Un gusto, amigos. Gracias.